Vamos a dar inicio al taller de configuración de asientos contables de nómina. ¿Ok? La dinámica es, primero vemos cuáles son las configuraciones que afectan el asiento y luego vemos el asiento contable para, ver que dicha configuración se vaya actualizando y vayamos viendo los cambios. ¿Ok? Bien. Para el asiento de nómina, lo primerito y primordial que hay que hacer es tener configurado un diario contable especial para nómina. Ese diario contable lo configuramos aquí en el módulo de facturación. En algunas bases se llama contabilidad, en otras se llama facturación. Entonces, ya saben que si no ven facturación, van a ver el de contabilidad. Entonces, acá. Lo que puede pasar es que no tengan acceso al módulo, entonces lo solicitarían al área contable para que cree el diario contable. ¿Cuál es la forma de crear el diario contable? Nos vamos a facturación, nos vamos aquí a configuración. Aquí nos aparece la opción de diarios contables, ingresamos allí. Creamos el diario. Aquí le podemos colocar el nombre que deseemos, bien sea planillas, payroll, nóminas, por ejemplo. Aquí en tipos, primero colocamos compras, le quitamos el checklist, de secuencia igual, lo dejamos sin checklist. Aquí le colocamos una cuenta de gasto de sueldo. Luego nos vamos a varios, le colocamos unas iniciales, que es con que va a iniciar el asiento contable. La moneda no es necesario que la configuremos, salvo que sea una moneda que no sea la local. Es decir, si no es soles, si es dólares, ahí sí recién colocamos moneda. Del resto, por defecto, Odoo va a saber que es la moneda local. Le damos a crear, colocamos el nombre del diario contable. Aquí en nóminas le quitamos los checklists. Le asignamos una cuenta de gasto, aquí donde dice cuenta de gasto predeterminada, le asignamos una cuenta de gasto de nómina, luego lo cambiamos a varios, que va a ser el tipo definitivo para esta planilla. Colocamos el código corto, que es con que va a iniciar el asiento contable, y aquí le colocamos la cuenta contable deudora y acreedora por defecto, que normalmente recomendamos colocarle la 41, que es donde, ¿cuál es el objetivo de esas cuentas que estamos colocando? Que Odoo, cuando no le cuadre el asiento contable, es donde Odoo va a llevar ese importe como un ajuste a la planilla. Entonces acá le damos a guardar y ya queda configurado el diario contable para nómina. ¿Ok? Eso es lo primero que hay que realizar. Lo segundo es indicarle a las estructuras salariales cuáles son los diarios que va a utilizar. ¿Qué diario va a utilizar para hacer el asiento contable? ¿Ok? Entonces para ello nos vamos acá a, ya ahí sí nos vamos a nómina directamente. Y en nóminas nos vamos a configuración, estructuras, nómina administrativa, por ejemplo, la nómina quincenal. Aquí tiene un diario contable asignado. ¿Qué pasa si yo le quito el diario contable y dejo la nómina vacía? Odoo, cuando yo trate de contabilizar, me va a decir, oye, no tengo un asiento contable para esta estructura. Y no me va a generar asiento contable. De hecho, ni siquiera me va a dejar pasar la nómina hasta 8. Entonces, aquí que tenemos que decirle a las estructuras, decirle qué diario van a utilizar. En este caso, acabamos de configurar nómina, entonces le decimos, utiliza el diario contable de nómina. Listo. Y para la nómina, para todas las estructuras, le asignamos el diario contable. En este caso, como vamos a hacer diferentes pruebas, vamos a colocárselo a nómina quincenal y a nómina mensual. ¿Ok? Le asignamos su diario contable y ya con esto le estamos diciendo, cuando yo calcule nómina con esta estructura, el asiento contable me lo creas en este diario. ¿Ok? Eso es lo que le estamos indicando a Odoo. Ahora bien, ya configurada el diario contable y asignado a la estructura, vamos a intentar hacer un asiento contable, por ejemplo, de nómina quincenal. Le doy aquí a crear. Vamos a buscar a José Jiménez. Y voy a hacer quincenal. Nómina quincenal. Le voy a guardar. Le voy a calcular.
y vamos a ver qué pasa con el asiento contable. Aquí está seguro que desea proceder, le doy OK. Me lo pasó estado hecho, es decir, me está diciendo ya generé asiento contable y aquí está el asiento contable. Si ingreso, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que vemos? NOM, el año, el mes y el número de asiento contable. Por eso es que le agregamos las iniciales que agregamos en el diario contable. Cuando ingresamos en el asiento contable, vemos que creó el asiento contable, pero no vemos ninguna línea. ¿A qué se debe esto? A que no hemos configurado las cuentas contables. Allí es donde vamos al tercer paso, o la tercera configuración que hacemos. ¿Cuál es esa configuración? En la estructura, en las reglas salariales de las estructuras, me voy aquí a nóminas, configuración, reglas. A las reglas hay que asignarle las cuentas contables. Bien, por ejemplo, aquí en la nómina quincenal. En la nómina quincenal, por ser una nómina de adelanto simple, no necesito agregar mucha información al asiento contable. ¿Qué necesito agregar? Que estoy pagando cierto importe en la quincena como adelanto. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer con la nómina quincenal? Ingreso aquí en la estructura, en la regla. En este caso voy a utilizar el salario neto. Es la regla que voy a utilizar para hacer el modelo de asiento contable, porque nos va a dar un salario neto a pagar. Ese salario neto es un adelanto y nos sirve para hacer un asiento simple de nómina. Entonces, aquí en contabilidad, en cada regla, cuando ingresemos en el modelo de regla, vamos a ver esta pestaña de contabilidad. Aquí en contabilidad le asignamos las cuentas contables y le decimos, vamos a tener la opción de asignarle cuenta de débito y cuenta de crédito. ¿Ok? Si bien es cierto, hay reglas que van a tener débitos nada más, hay otras que van a tener solo cuenta crédito y hay otras que van a tener ambas cuentas, tanto débito como crédito. Por ejemplo, para el neto, para generar el asiento contable de la quincena, un adelanto, vamos a utilizar las dos, vamos a asignarle cuenta débito y cuenta crédito. ¿Cómo hacemos eso? Aquí le damos clic a la débito y le decimos, mira, esto envíalo a la 1412, adelanto de remuneraciones. Y el otro importe, el mismo importe lo envías a la 41, que sería sueldo y salarios por pagar. ¿Ok? Entonces aquí le voy a guardar. Con esta configuración, en esta regla de la nómina quincenal, ahora voy a proceder a generar el asiento contable nuevamente. Le digo crear José. Aquí y quincena. Quincena. ¿Ok? Le voy a calcular hoja. Me calculo importe. Uno de ellos es el salario neto. Entonces vamos a crear. Que estamos viendo este salario neto es el net salary o la regla neta que acabo de configurarle la cuenta contable. Y me dice que el importe que calculó esa regla son 4,000. Entonces, ahora me voy a ir al asiento contable, otra información, ingreso al asiento contable y veo el asiento contable. ¿Ok? En este caso, ya veo la que me generó otra vez asiento contable, pero esta vez ya sí veo líneas. ¿Por qué veo líneas? Por lo que acabamos de hacer. Le configuramos a la regla neto una cuenta de débito que fue la 1412, adelanto de remuneraciones, y a una cuenta crédito, la 41. Entonces, como es la misma regla, esa regla calcula un monto y ese importe es el que va a colocar según le hayamos colocado a la cuenta contable. ¿Ok? Entonces, ya aquí queda mi asiento contable, un asiento contable simple de adelanto. Veo que todo está ok. Veo que me lo calculó. ¿Qué sí me falta que no veo? Aquí en socio veo que no está identificado el empleado. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que cuando yo haga mi análisis contable o contabilidad haga análisis contable de las cuentas de nómina, se le va a hacer un poco tedioso. ¿Por qué? Porque no tiene identificado el socio aquí en el asiento contable. Pues esa configuración también la podemos hacer desde nómina. ¿Dónde vamos a hacer esa configuración? Voy a regresar esta boleta de pago acá. Voy a crear otra base para no perder el asiento.
Y para hacer esa configuración, asignarle el socio contable a las, asignar el asiento contable, el socio al asiento contable, me voy a la ficha del empleado. Entonces, en cada empleado le tengo que asignar su contacto, su ficha de contacto con el nombre del mismo. ¿Para qué? Para que con ese dato Odoo va a jalar la información para colocarle en el asiento contable. Vamos a, esto está, vamos a ingresar a la ficha. Ok, ingresamos en el empleado y vemos que tienen en el campo dirección. Aquí en ficha de empleado, información privada, el campo dirección. Vemos que tiene asignado un contacto, pero ese contacto no tiene unas rayitas, no tiene nombre. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos a editar. Abrimos la ficha de contacto para ver. Vemos que tiene todos los datos, pero no tiene nombre. Entonces aquí vamos a cambiarle esto y le colocamos José Jiménez. O el nombre que queremos que vaya al asiento contable. José, si lo queremos el nombre completo, le colocamos el nombre completo. Le damos a guardar. Le damos a guardar. Entonces, ya que asignamos bueno, más bien le completamos la ficha del contacto al empleado y ya le asignamos un nombre. Este nombre que esté acá en el campo de dirección es el que va a tomar el asiento contable cuando lo cree. Entonces, Odoo va a generar un asiento contable por cada empleado y en esas líneas en esas líneas que pertenecen al asiento contable lo voy a identificar con el nombre del empleado. Entonces me voy acá al asiento contable nuevamente y para que actualice voy a cancelar esta nómina, la voy a establecer a borrador. ¿Para qué hago esto? Para que Odoo anule el asiento contable que acaba de crear. Le vuelvo a dar a calcular y le digo, voy a volver a contabilizar. ¿Para qué? Para, primero chequeo que estén los datos, ok. Hay importes, entonces le doy a crear y le doy ok. Y me voy a otra información. Veo el asiento contable, ingreso en el asiento contable y en este caso veo que igual me creó el asiento contable con las mismas líneas, con las configuraciones que ya vimos previamente, pero adicional a esto ahora que actualizó el socio. Ya no dice las rayitas, sino dice José Jiménez. Antes decía las rayitas, ¿por qué? Porque el contacto tenía únicamente unas rayitas en el campo nombre, entonces no traía nada. ¿Qué también puede pasar? Que lo traiga vacío. Si lo trae vacío, lo más probable es que el empleado no tenga asignado su ficha de contacto. Entonces, o su ficha de contacto no tiene nada en el campo nombre. Por eso es que lo va a traer vacío. Entonces, una de las configuraciones importantes que hay que hacer es colocarle la ficha de contacto al empleado en su campo de dirección para completar el asiento contable. Entonces, ya aquí vemos que nos genera nuestro asiento contable. Esto es de una nómina quincenal, una nómina de adelanto. Entonces, hasta ahora, todo ok. Bien, ahora vamos a hacer un cálculo de asiento contable, pero de nómina mensual. Ok, entonces vamos acá. En el caso de la nómina mensual, como le acabo de mencionar ahorita de las reglas contables, perdón, de las cuentas contables, a la nómina mensual también tenemos que asignarle nuestras cuentas contables. ¿Qué pasa a diferencia de la nómina quincenal? Que la nómina quincenal, por ser una nómina simple de adelanto, no necesita mucha información en el asiento contable, sino esas dos líneas que le acabamos de crear, que fueron estas, colocándole a la última regla o a la regla de salario neto el importe que estamos adelantando. Pero para la nómina mensual sí se requiere un trabajo mayor de configuración. ¿Por qué? Porque ya no es una sola regla la que tenemos que asignarle cuentas. Tenemos que asignarle a varias reglas. ¿Para qué? Para que vayan al asiento contable. Ahora bien, si bien es cierto, por lo menos esta estructura de nómina mensual tiene 55 reglas, si bien es cierto que tiene 55 reglas, no es que a todas las reglas hay que asignarle una cuenta contable. Solo le vamos a asignar cuenta contable
a aquellas reglas cuyo, cuya, cuyo importe queremos que aparezca en el asiento contable. Bien, por ejemplo, el salario diario no es es un requisito o un dato que necesito para calcular la nómina, pero no es un dato que necesito para el asiento contable. Entonces, esta regla no le agregamos cuentas contables, por decir algo. Base de horas de permiso, es, como lo dice su nombre, es una base, es decir, un importe que vamos a utilizar para calcular algo, pero tampoco necesitamos que vaya al asiento contable. Entonces me vas a decir, José, pero ¿cómo hago yo para saber qué va para el asiento contable y cuál no? Uno de los métodos que normalmente le suelo decir al cliente que tome en consideración para hacer esto es la categoría. Cada regla tiene una categoría. ¿Ok? Entonces, ¿cuál yo les digo que tomen para determinar a quién le va a agregar cuenta contable y a quién no? Las categorías que encuentre que sean de ingreso, las categorías que encuentre que tengan deducción, por ejemplo, deducción aporte del trabajador, deducción no afecta, deducción afecta, a las categorías de ingreso, a categorías de deducción y a las categorías de provisiones y deducción del empleador. Deducción del empleador o aportaciones. También puede haber una categoría que se llame aportación. Entonces, sin embargo, la mayoría siempre le colocamos deducción aportaciones del empleador. Entonces, a esas categorías es que recién le vamos a colocar asiento contable. Entonces, ¿cuáles son las categorías? Todas las que digan ingreso, todas las que digan ingresos con cualquier apellido, bien sea ingreso afecto AFP, ingreso afecto, ingreso no afecto, todas las que tengan ingreso. Lo mismo pasa con deducción. Todas las que tengan deducción con cualquier apellido. Deducción aportaciones del empleador, deducción aportaciones del trabajador, deducción no afecta o deducción afecta. ¿Ok? Entonces, en base a eso le colocamos y la de provisión. Entonces, ¿por qué? Porque son importes que sí necesitamos para el asiento contable y le requerimos colocar cuentas contables. Entonces, ahí tener en cuenta eso para hacer la configuración. Porque, de hecho, es una de las principales dudas. ¿A qué cuenta le asigno cuentas contables? ¿A cuál le coloco cuenta y a cuál no? Bien, entonces, ahora, ahorita como le acababa de mencionar, tenemos dos campos en cada regla, ¿no? En las reglas. Una cuenta débito y una cuenta crédito. Entonces, como les dije, hay cuentas, por ejemplo, las cuentas de ingreso, ¿qué van a tener? Vamos a ingresar en horas extras. Las cuentas de ingresos van a tener siempre una cuenta de débito, ¿ok? Salvo que haya un caso en específico, muy extrañamente, que, miran, esta de ingreso dedúcela porque no se la pagué la quincena, entonces allí, pero ya eso es una configuración adicional y fuera de lo común. Del resto, la mayoría de las veces, para no decir casi siempre, a las cuentas de ingresos van a tener siempre una cuenta de débito. Entonces, por ejemplo, la de horas extras, veo que tiene la 6211, que es sueldos y salarios. ¿Qué otra cuenta de ingreso podemos ver? Remuneración del mes, es ingreso afecto. Metemos, mira, tiene una cuenta de débito. Otra categoría. José, Sí, una consulta, a ver si entendí, mejor dicho. sí, Si a la cuenta de ingreso yo lo estoy debitando, lo estoy registrando en el en el débito, correcto, entonces a una de descuento, por lógica lo tendría que registrar en el crédito, ¿cierto? correcto, correcto, Oh, ok. correcto. Como vemos acá, entonces acá una de ingresos no afecto, mira, también tiene una cuenta de débito. Ahora, como pregunta Brenda, si tienen una cuenta de débito, entonces las deducciones ¿tienen crédito? Sí, tienen que tener crédito. Entonces, si yo me meto en adelanto de sueldo, me voy a contabilidad, veo que tiene una cuenta crédito asignada, que es la 1412. ¿Qué otra cuenta podemos hacer aquí? Descuento de quinta categoría. Es un campo común. Me meto en configuración, en contabilidad,
y veo que tiene una cuenta de crédito asignada, que es la cuenta de renta de quinta por pagar. Entonces, con esta lógica vemos que las de ingresos tienen deducciones, la de ingresos tienen débito y la de deducciones tienen crédito. Pero también hay cuentas que necesitan ambas, una asignación de ambas cuentas contables. Una de ellas es las aportaciones del empleador. Por ejemplo, el de salud, si ingreso a salud acá, que es una cuenta con categoría de deducción de aportación, vemos que tiene asignada una cuenta de gasto, que es una cuenta de débito, y tiene asignado también una cuenta de crédito. Entonces, en el caso de las aportaciones, al igual que el caso de las provisiones, se requiere que ambas tengan una cuenta de débito y una cuenta de crédito. Entonces, para que entendamos, cuentas de ingresos se le asignan una cuenta de débito, cuenta de deducción, cuenta de crédito. Y lo que es provisión y aportaciones del empleador, sí se requieren ambas cuentas, una cuenta de débito y una cuenta de crédito. Sería la de gasto contra la de por pagar. ¿Ok? Entonces, con esa configuración, luego de que hayamos configurado la estructura y le hayamos colocado las diferentes cuentas contables, ahí sí voy a ir a poder realizar mi asiento contable. Me voy aquí a crear, voy a José Jiménez. En este caso ya no voy a usar quincena, sino voy a usar la mensual. Le voy a calcular. Y voy a contabilizar la nómina, verifico que haya calculado, vemos que tiene bastante conceptos para revisar. Entonces le vamos a crear y ok. Me voy ahora a otra información y reviso mi asiento contable. Entonces, vemos que es el mismo modelo que vimos ahorita. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no son solo 2 líneas, son muchas líneas más. ¿Ok? Y va a depender obviamente del cálculo que se esté realizando. ¿Ok? Por ejemplo, aquí tiene SSTR. No es, a veces hay empresas que no utilizan SSTR, entonces tal vez esta línea no esté. Pero si el asiento va a ir agrandando o empequeñeciendo dependiendo de la cantidad de conceptos que tenga. Pero aquí vemos que según lo que vimos ahorita, mira, tenemos varias cuentas de ingresos, están en su débito. Entonces, según la cuenta asignada, que hace Odoo, el importe lo lleva a la columna de débito. Y la de deducciones, por ejemplo, estas de AFP, esas pertenecen a AFP, las lleva a su crédito. Y en el caso de las provisiones o las de aportaciones que vimos que tenían ambas cuentas, que hace Odoo lo mismo, solo que en este caso le crea su línea de débito y le crea su línea de crédito y así crea su asiento contable. ¿Ok? Ahora, supongamos que una de estas cuentas o algunas de estas reglas salariales, yo no le haya colocado alguna regla, no le haya colocado una cuenta contable, que ese es un error frecuente. Entonces, ¿qué va a pasar? Si por lo menos la de salud, le voy a quitar la cuenta de crédito. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? Para que veamos por qué es importante tener vamos a crear un recibo nuevo, tener las cuentas contables muy bien configuradas. Nómina mensual. Calcular. Y le doy a crear. Entonces, veo el asiento contable y al parecer no ha pasado nada. Sin embargo, aquí veo una línea que se llama asiento de ajuste. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esta línea está en asiento de ajuste y no estaba ahorita? Porque el asiento contable había cuadrado bien. Es decir, todas las reglas tienen su cuenta contable y todo estaba ok. La lleva a las cuentas que le corresponde, todo cuadró, no ha pasado nada. En este caso, le acabamos de quitar a la cuenta de salud, le acabamos de quitar la cuenta crédito. Entonces, obviamente, hay un importe que no cuadra en el asiento contable. ¿Y qué hace Odoo? Odoo dice, ok, te voy a generar el asiento contable, pero te voy a dejar esta línea con la cuenta que me configuraste en el diario contable. Por eso es que
cuando creamos el diario contable, le configuramos las cuentas, recuerda. Entonces, con la cuenta que me colocaste allá en el diario contable, te voy a generar este asiento de ajuste. Es decir, con esto te estoy diciendo, mira, aquí está tu asiento, pero esta línea ve a dónde la envías, porque según las configuraciones que me hiciste acá en la estructura, no tiene, no me cuadra el asiento contable que generaste. Entonces, aquí podemos ver que, mira, hay un importe que me falta colocarle asiento contable. Aquí en este caso podemos ver rápidamente, mira, podemos revisar y vemos al importe y vemos, mira, salud coincide con ese importe. 738.73. Pero no veo la partida crédito de salud. Entonces esa debe ser que falta. Entonces me meto y la busco. Es fácil de encontrar de esta manera. Pero, ¿qué pasa? Se puede complicar cuando tengas varios conceptos que no tengan líneas. Allí sí sueles basar poco, pero ahí sí tienes que hacer una revisión completa o una revisión por filtro de las estructuras salarial. ¿Ok? Entonces, una forma de revisarla es yendo a configuración reglas. Aquí lo agrupo por categoría. Ya está agrupada por estructura, pero también las agrupo por categoría. Podemos aquí filtrar cuentas contables, cuenta de débito. Entonces aquí podemos asignarle, según las condiciones que estemos buscando, le podemos asignar cuenta contable. Podemos utilizarlas por filtro. Ya la tenemos primero, agruparla por categoría. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las cuentas de básico, neto, la cuenta neto sí. La cuenta de básico, las cuentas de bases no necesitan reglas contables, sino las cuentas de ingreso y deducción. Entonces aquí podemos decirle, por lo menos las cuentas de débito de ingreso suelen tener el 6. Entonces podemos decir, ¿cuál es un filtro importante de conseguir? En este caso vamos a buscar la de salud. Entonces, ¿cuál de las cuentas que tienes allí, cuál de todas estas reglas, la cuenta de crédito, no contiene un 4? ¿Por qué? Porque la mayoría de las cuentas, de hecho, las cuentas por pagar comienzan por 4. Lo mismo podemos hacer la búsqueda al revés, es decir, la cuenta de débito, ¿cuál de estas cuentas de débito no contiene la cuenta 6, que es donde ingresa? Entonces, le vamos a aplicar y vamos a buscar cuenta crédito no contiene 4. Vamos a ver si me dice el filtro. Claro. Esta porque no tiene. Entonces aquí vemos que, por lo menos, aquí vemos que descuento nómina adelanto, descuento judicial porcentaje, que son cuentas que deberían tener asiento contable, que deberían tener regla contable, no contiene. ¿Por qué no me saltó ahorita? Porque no había importe de esta regla para incluir en el asiento contable, por eso es que no me saltó. Pero también veo aquí una deducción de aportaciones del empleador que no tiene la cuenta 4 asignada en crédito. Entonces, ingreso, veo, mira, no tiene. Entonces, por eso era mi error en el cálculo de la salud. Ojo, hay otras maneras, puedes revisarlo. Más que todo cuando ves el asiento contable, ahí intuyes más o menos cuál es el que te falta según las partidas. Pero una forma rápida de verlo es con esto. Puedo filtrarlo, cuentas créditos que no contengan la 4, cuentas de débito que no contengan la 6. Entonces ahí veo cuál de ellas me falta según la categoría. Bien, entonces es una forma rápida de encontrar eso, sobre todo cuando se trata de estructuras más grandes. Entonces, hasta ahorita vimos cómo generamos nuestro asiento contable y cómo asignarle su cuenta contable. ¿Qué también pasa y qué nos sirve para configurar el asiento contable? Que también nos es de mucha ayuda, sobre todo para la parte de análisis. Es que cuando yo ingreso en mi asiento contable, veo que bien, Odoo me genera aquí mis líneas, todo bien bonito, me genera mis
mis conceptos, mis líneas, mis importes, pero a todo le asigna José Jiménez. Entonces, hasta ahorita esto para la cuenta de gastos, para la 6.2, cuando esté analizando cuenta de gastos, me va a parecer excelente porque voy a poder saber a qué empleado pertenece cada concepto y ahí puedo revisar bien perfectamente el análisis, ¿ok? Pero ¿qué se me va a complicar? Cuando yo vaya a pagar la AFP, por ejemplo, quiero saber cuál de esos importes son íntegra, cuál de esos importes son, eh, se me olvidaron, prima, por ejemplo, o cuál de esas cuentas por pagar que tengo tengo que pagarla a la SUNAT, cuál de ellas tengo que pagarla a una, no sé, a una empresa de póliza. Bien, entonces esa configuración también la podemos hacer. Si bien es cierto, el asiento contable por defecto siempre va a tomar el socio, como le acabamos de indicar, también le podemos decir, mira, a ciertas partidas no le coloques ese socio, colócale otro. Entonces eso se lo podemos asignar. ¿Cómo se lo asignamos? Aquí en la ficha del empleado igual. En la ficha del empleado va a haber una pestaña que se llama conceptos salariales. Entonces, si ingreso en conceptos salariales, le voy a editar y le voy a decir, vamos a asignar varias. Voy a agarrar acá. Voy a decirle agrupado por estructuras. Okay, agrupado por... no, ya un segundito. Agregar línea. Crear. Esto ya estaban... Estas que me aparecieron aquí son las que ya había creado y que ya vencieron. Voy a crear una nueva. Les digo aquí, buscar regla salarial. Lo primero que voy a buscar es la regla salarial. Le voy a decir, agrúpamelo por estructura salarial y voy a configurar las de nómina mensual, que es la estructura que estoy utilizando ahorita. Ok, entonces le voy a decir, mira, a las de AFP, colócale, mira, aquí, AFP íntegra. Asignale el socio a AFP íntegra. Ok, la de AFP es una cuenta por pagar, la necesito en el crédito, entonces le coloco crédito. Le puedo asignar incluso en qué línea está. Por lo menos FP no, porque las líneas que crean el asiento contable son cuentas, es una línea de crédito nada más. Pero ahorita hacemos una de otra. Activamos nuestro booleano, le damos a guardar, le voy a decir a guardar y nuevo para asignarle a otra. Busco mi regla, la agrupo por estructura para que se me sea más fácil de encontrar cuál es la que estoy buscando. Voy a agarrar otra de FP, le voy a decir incluye, colócale el íntegra, la activo, le digo guardar y nuevo. Ahora en este caso voy a buscar el de salud, por ejemplo. Nómina mensual. Ahora a la regla de salud, esta que está acá, asignale el contacto. ¿Cómo es este aquí? SUNAT. A la de salud, colócale SUNAT, pero no lo coloques en la cuenta de débito. Esa salud tiene dos líneas. Ahorita la vimos que colocamos una cuenta de débito. No lo coloques en la débito, nada más colócalo en la crédito, que allí es donde necesito que esté. La de débito sí la necesito con el empleado, pero la de crédito, que es por pagar, sí la necesito con SUNAT. Entonces así déjala en cuenta crédito. Buscamos otro. No sé si se le ocurre otro a ustedes allí. ¿Alguno que quieran ver? No, entonces vamos a ver esta de... SSTR, ¿Cómo? del SSTR. Al de SCTR, ¿verdad? Aquí está. Por ejemplo, SCTR pensión. Vamos a decir que esto es de RIMAC, por decir algo. No está. Vamos a crearlo. Voy a crear. Esto, llévalo a RIMAC, igual. Llévalo a una cuenta, la de la crédito. Lo voy a guardar y lo voy a guardar y cerrar. Entonces ya aquí le coloqué varios conceptos del cálculo de nómina, le asigné un contacto. Ahora vemos que va a pasar acá. Le voy a guardar. Ya estoy configurado. Ya le acabo de configurar
las cuentas. Entonces acá me voy a regresar, voy a cancelar establecer a borrador, calcular hoja, reviso mi planilla, le voy a crear una entrada de borrador. ¿Ok? Entonces ya aquí me cambió me contabilizó mi nómina, estado hecho y me generó mi asiento contable. Ahora ingreso a mi asiento contable y bajo acá. ¿Qué es cuál es la diferencia ahora? Que me generó mi asiento contable, a todas aquellas por defecto le puso José Jiménez, pero en aquellas cuentas a las que yo le acabo, o en aquellos conceptos a los que yo le acabo de asignar un socio, le colocó fue ese socio. Le dijo, mira, a la de la AFP, a las dos de AFP que configuré, me faltó la de prima, le coloca la AFP íntegra, mira, me las colocó. En el caso de salud, vemos que salud tiene dos líneas, pero yo le dije nada más hazlo en la cuenta de crédito. Colócale SUNAT, le colocó SUNAT. Lo mismo pasó con el SCTR. La línea de crédito, colócale el RIMAC y le colocó el RIMAC. Creo que esa fue la que configuramos. Entonces, así le podemos asignar el socio que nos sirve para el tema de pagar. ¿Cuánto le tengo que pagar a quién? Porque recordemos también que en nómina yo puedo saber, esto es de José es de íntegra, Pedro Pérez de prima, todo eso. Pero a nivel contable o tesorería, cuando va a pagar, no sabe cuál es cuál. Entonces, si va a hacer su análisis de cuenta por pagar, antes de pagar o antes de la declaración porque lo podemos ver obviamente en la declaración de la FPNet, si ellos quieren hacer una revisión previa de cuánto hay que pagar por, no sé, por hacer una proyección de caja, una forma rápida es verlo, tienen que saber a qué socio, mira, a Sunat le tengo que pagar esto según lo que veo en planilla, de SUNAT, esto es de RIMA, esto tengo que pagarle a FP íntegra, esto da prima, entonces se le sirve para hacer el análisis contable y a nosotros igual en planillas también nos sirven por si en lugar de ellos hacer ese análisis, nos los pueden preguntar a nosotros, decir, mira, ¿cuánto hay que pagarle a íntegra a prima por conceptos de AFP? Entonces, para no decir, oye, no he hecho la declaración de la AFP y no te puedo decir, no, ya va, déjame revisar. Lo puedo revisar y puedo determinar a cuánto a cada quien. Entonces, no es de mucha ayuda esto de colocarle los socios contables y de hecho es una de las preguntas que más nos suelen hacer los clientes cuando, estamos en implementación. ¿Cómo hago para colocarle quién es íntegra, quién es AFP? Entonces, este es el método para que ellos puedan asignarle ese socio. ¿Ok? Entonces, ya con estas configuraciones, primero, diario contable, para hacer un resumen de lo que vimos. Primero, crear diario contable. Segundo, asignarle a las estructuras contables, su diario contable, ¿ok? Que es el diario que creamos, ¿ok? Terceros, al empleado, a las reglas, asignarle las reglas contables, a la cuenta contable que le corresponde, tanto en todas las estructuras que vayamos a utilizar, tomando en cuenta las indicaciones, ingresos, deducción y aportaciones y provisión. Cuarto, en las fichas del empleado, cuando creemos al empleado, debemos asignarle su, ok, acá. Debemos asignarle su dirección, su contacto su ficha de contacto con el nombre. ¿Para qué? Para que el asiento contable sepa qué colocar en el campo socio el nombre del empleado. Y quinto, obviamente, en aquellos conceptos salariales que necesitamos que tengan un socio en específico, asignarle el socio en específico. Ya con esas configuraciones, ya podemos revisar nuestro asiento contable y no solo revisarlo, sino saber cuándo, saber qué hacer cuando necesitemos hacer un cambio en el asiento contable, bien sea por socio, bien sea que el asiento no me cuadra, bien sea de que hay una regla nueva, entonces en esa regla nueva el cliente quiere que vaya a tal cuenta en el crédito, entonces ya con esas configuraciones podemos cubrir todos esos detalles.